Bueno, para Bueno, poner en contexto, nosotros vamos a hablar de la sentencia C-38 del 2018. En ella se habla del habeas corpus. El habeas corpus es un derecho fundamental y un mecanismo constitucional con el que se garantiza la protección del derecho fundamental a la libertad personal. Libertad personal en el contexto de privaciones ilegales o de privaciones legales que pasan a ser ilegales. Estas privaciones pueden ser de distintas naturalezas. Tenemos como ejemplo cuando la autoridad pública captura en flagrancia a una persona y no la pone a disposición de la autoridad judicial dentro de las 36 horas siguientes a la captura. O cuando una vez la autoridad judicial ha ordenado la liberación de la persona, la autoridad pública no cumple con el mandato. Las, las privaciones legales que pasan a ser ilegales son cuando la autoridad judicial prolonga la retención por más del tiempo establecido en la Constitución o la ley, o cuando la, red, prolonga la retención por omitir una solicitud de libertad dentro del término legal para responder a esta solicitud. Entonces, esta entra a colación porque en la sentencia se discute sobre un decreto, el decreto 277 del 2017, ¿cierto? el decreto 700 de Sí. dos mil Se diecisiete. habla del decreto 700 del 2017 que compila el decreto ley 277 del 2017 y la ley 1820 del El 2016. decreto 700 de 2017 nos habla de que podemos interponer la acción de habeas corpus en casos en los que se prolonga la privación de la libertad de una manera indebida o de una aplicación inoportuna según los casos en los que presenta la ley. Y cuando hablamos de la ley 1820-2016 es la que regula la amnistía e indultos por delitos políticos, de ahí también los delitos que tienen que ver con delitos políticos, además de los tratamientos penales específicos para cada uno de estos. Ahí podemos resaltar el artículo 1 y el artículo 19. El artículo 1 nos habla del habeas corpus y el artículo 19, que es el que señala que el tiempo o plazo máximo para la aplicación de la amnistía de iuris es de 10 días. Pero, según lo que dice la sentencia, hay muchos problemas, o se dan muchos problemas en la rama judicial para poder aplicar en este lapso de tiempo el el habeas corpus, perdón, porque a veces hay muchas personas esperando a que se les resuelva su proceso. Bueno, más que aplicar el habeas corpus es aplicar La solución. la, la, la liberación de la libertad condicional, porque en esta ley, la 1820 del 2016, se plantean unas condiciones para poder acceder a esa libertad, porque estamos hablando de normalizar la situación jurídica de los excombatientes de las FARC. Entonces, hay ciertas condiciones que si ellos las cumplen, solicitan la libertad condicional y se debe responder a esta solicitud dentro de los 10 días siguientes a esta. Pero como se identificó
que no se venían cumpliendo esos términos, para no entrar a desvirtuar el cumplimiento de los acuerdos y a minar la confianza en estos, pues se reiteró con este decreto la utilización del habeas corpus para que sea utilizado en este caso. El habeas corpus está definido en la ley 1095 del 2006. Bueno, en esta sentencia también, bueno, en esta sentencia se demanda de 4 intervinientes. En el primer caso está el interviniente Carlos Saúl Sierra Niño y Edker Said Ortiz González, que dicen que bajo el juicio de los ciudadanos, dice que el decreto 700 del año 2017 viola en reserva la ley estatutaria para regular las materias de los derechos fundamentales y las acciones constitucionales, como la posibilidad del habeas corpus. En la solicitud de que la omisión al resolver esta dilatación, la omisión al resolver esta dilatación se da dentro del término, no se da dentro del término. Entonces, dicen que ellos están haciendo referencia a la ley, a la omisión de la ley 1820 del 2016 y del decreto ley 277 del 2017. Y que argumentaron, y que bajo estos fundamentos de derecho argumentaron de que se estaba violando el artículo constitucional, el artículo 4 constitucional, que da las materias del habeas corpus. En el siguiente caso está Paula Andrea Betancourt y Luisa Fernanda Ardila, que hablan sobre hablan bajo el fundamento de derecho, que se les desconoce el fundamento de derecho del literal A del artículo 152 de la Constitución, que habla sobre los derechos y deberes fundamentales, como los mecanismos para la protección de sus leyes estatutarias. Bueno, con el propósito de ampliar el margen de el margen de vigencia del habeas corpus aplicados hacia ellos. Como mencioné anteriormente, este fue un obstáculo que se vino presentando en la implementación de los acuerdos de paz, y el presidente, basado en las facultades de un acto legislativo, el acto legislativo, ¿quién me ayuda con el acto legislativo? 277-2017. 77 del 2017. Bueno, discúlpenme por acá. Este acto legislativo es el 01 del 2016. Con base en este acto legislativo, el presidente lo que busca es facilitar la implementación de los acuerdos, reiterando que se encuentra a disposición de los excombatientes, en este caso, la posibilidad de utilizar el habeas corpus. Pero este decreto debe cumplir con unos requisitos que van dirigidos a, por ejemplo, a observar si el presidente no se está extralimitando en las facultades que este acto legislativo que les mencioné hace un momento, las facultades que le confiere. Entonces, este decreto debe cumplir con unos requisitos de temporalidad,
que debe sacar decretos pues en el tiempo que el acto legislativo le confiere, unos requisitos formales, que es haber estado firmado por el gobierno nacional, tiene que cumplir con unos requisitos formales, por ejemplo el que les acabo de mencionar, tiene que cumplir con un requisito de conexidad, que es que tiene que estar directamente vinculado con el acuerdo final. Este decreto tiene que probar tal vinculación material, tiene que tener una conexidad objetiva, una conexidad estricta, una conexidad directa, perdón, que es que cumpla una función y es en este caso una función facilitadora, tiene que tener una necesidad estricta y, como lo mencioné, pues no extralimitar las facultades que le fueron otorgadas al presidente con este acto legislativo.